¿Qué tal, queridos hermanos? Les saludo a su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y quiero compartir en estos 30 o 40 minutos que platiquemos, que sea una especie de retiro de Adviento. Ya este domingo empezamos el tiempo de Adviento, estamos terminando el tiempo ordinario y el año litúrgico. Entonces es importante que meditemos. La iglesia tiene dos tiempos fuertes, como sabemos, que es la Navidad y la Pascua. Y esos dos tiempos fuertes son tan importantes que necesitan una preparación. Para la Pascua está la Cuaresma y para la Navidad está el Adviento. Entonces, el Adviento se puede definir como el periodo que la iglesia otorga o que se ha especificado para prepararnos para la Navidad. Es como lo conceptualizamos, pero en realidad en la liturgia y en la Eucaristía vemos cómo esta preparación es doble. Por eso aquí en el material yo pongo dos citas bíblicas. Lucas 2, 6, 7, cuando dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese es el primer motivo del Adviento, el prepararnos para ese nacimiento de Jesús, para que si el niño Jesús no encontró lugar donde nacer y tuvo que nacer en un pesebre, que hoy encuentre lugar donde nacer, que nuestro corazón sea ese pesebre limpio en el cual Jesús pueda nacer. Pero también le pongo la cita bíblica de Mateo 25, 31, 33, que de hecho es lo que meditamos en la Eucaristía del domingo pasado. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. O sea, este es el otro concepto del Adviento: prepararnos no solamente para esta Navidad, prepararnos para el momento, para la segunda venida de Jesús, para el encuentro definitivo en el que ya en Mateo aquí nos narra lo que es el juicio final. Entonces, entrando en materia, mis hermanos, podemos decir que el Adviento es una palabra derivada del latín adventus, que significa venida. Por lo tanto, para lo que nos preparamos es para la venida del Señor. El Adviento consta de 4 semanas. 4 semanas que se cuentan a partir del día 25 de diciembre hacia atrás, hacia lo que es antes de llegar a la Navidad, y los 4 domingos anteriores son las 4 semanas del Adviento. El color litúrgico que se utiliza obviamente es el morado, que es el signo de esperanza y de preparación. Estas 4 semanas tienen un tema específico para meditar. La primera semana el tema es la vigilancia. Dice: velen, estén atentos, estén preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. El día puede llegar como llega el ladrón sin avisar. La segunda semana es conversión. Preparen el camino, enderecen los senderos. O sea, es el momento de ver qué es lo que estamos haciendo mal, dónde nos estamos apartando, qué es lo que estorba nuestro corazón para ese nacimiento de Jesús, y empezar a limpiarlo y a purificarlo. Es el momento de conversión. La tercera semana, la reflexión es acerca del testimonio. A Juan le pregunta que si es el Mesías, y dice: yo no soy la luz, soy testigo de la luz. Vine a dar testimonio de la luz. Y eso nosotros tenemos que ser testimonio práctico de nuestra fe, y no solamente en teoría. Y la cuarta semana es el anuncio. Se medita la anunciación, cuando el sí de María y los ángeles que van a visitar a corroborar el nacimiento del Mesías. Entonces, esas son las 4 semanas de Adviento. Podemos hablar de un Adviento en 3 tiempos. ¿Por qué? Jesús vino, es pasado, o sea, Jesús ya vino, Jesús ya nació hace más de 2000 años. Entonces, Él se hizo uno como nosotros, se encarnó en María Santísima y quiso que su nacimiento estuviera rodeado de pobreza y de humildad, que eso lo vamos a ir viendo qué importante es en nuestra vida.
Entonces es el pasado, Jesús vino. En el presente Jesús viene. Jesús está presente. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días al final de los tiempos. Entonces Él está presente por medio de la gracia actual, por medio de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Está presente en el sacramento de la Eucaristía y en el sagrario. Y luego dice aquí, Jesús viene a través del sufrimiento, que a veces esas son sus visitas preferidas. Es un gran misterio que su santidad, San Juan Pablo II, meditó mucho sobre el valor, el sentido cristiano del sufrimiento humano. Pero ese es un misterio. Jesús también viene a través del sufrimiento, a través del dolor se hace presente en nuestra vida. Por eso es estar alerta, porque el Señor se hace presente todos los días en nuestra vida. Y a futuro Jesús vendrá, que como lo decía ahorita, eso habla de un futuro cercano, que es el Adviento, la preparación para la Navidad. Jesús viene cada 25 de diciembre, nos recuerda y vivimos y sentimos ese nacimiento del Señor en nuestro corazón. Pero Jesús vendrá el día de la segunda venida, en el que vendrá que es la venida definitiva, en el que vamos a ser juzgados por Él. Pero si Jesús viene, la pregunta sería, ¿a qué viene? ¿Cuál es la razón de ser de la llegada de Jesús? Ese misterio tan maravilloso de la encarnación, ¿por qué se dio? ¿Qué fue lo que motivó esa situación? Jesús viene a divinizarnos, a transformarnos y a unirnos a Él. Obviamente viene a redimirnos, viene a darnos la salvación. Pero eso implica también una respuesta por parte nuestra. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la manera concreta como el Señor busca esa unión con nosotros? Bueno, el Señor nos regala 3 dones, 3 virtudes que conocemos como virtudes teologales. Estas virtudes teologales, como su nombre lo indica, nos unen con Dios. Tienen como objeto y como fin al mismo Dios, unificarnos con Él, acercarnos a Él, buscarlo a Él. Por eso en este Adviento es importante que trabajemos en esas 3 virtudes, que como ustedes saben es la fe, por la cual creemos en Dios, la esperanza, por la cual esperamos en Él, y la caridad, por la cual lo amamos. Dios creído, Dios esperado y Dios amado. Y entre más vida espiritual tengamos, es más creído, más esperado y más amado. Entonces, entrando en materia, vamos a ver la primera meditación sobre lo que es la fe, el Dios creído. ¿Qué es la fe, mis hermanos? ¿Cómo podemos definir la fe? En la Real Academia Española dice que es el conjunto de creencias de una religión, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Y dice confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Y por ejemplo dice, cuando yo digo tengo mucha fe en ese médico. Aquí están dando estas 3 definiciones de fe. Pero nosotros sabemos, la carta a los Hebreos nos dice que la fe es garantía de lo que se espera y certeza de lo que no se ve. La fe es la certeza de que todas esas promesas que Jesús nos ha hecho son reales y que vamos a llegar a tener todo lo que Él nos ha prometido. Aunque no nos conste, por ejemplo, nosotros nadie hemos visto a Jesús, más que los que estuvieron con Él en la época del Jesús encarnado. Nosotros lo vemos en la Eucaristía, nosotros lo vemos en el hermano, pero eso lo vemos a través precisamente de esta fe. Entonces, esa es, y dice, y empezamos por la fe, porque la misma carta de los Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Él ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11:6. Entonces lo primero a creer es que Dios existe, que Dios es una realidad. Y seguramente si creemos en Él, tenemos que estar convencidos de que esto implica un compromiso de parte nuestra. ¿Qué es lo que implica? Implica a nosotros demostrar que tenemos esa fe, demostrar que creemos en Él. Como vamos a verlo, que esa fe que se vea reflejada en nuestro comportamiento. Entonces, si nosotros vemos en qué momento es donde se puede demostrar más la fe, en la adversidad, en el momento de dolor, en el momento del sufrimiento. Si nosotros pasamos por una situación difícil o adversa, entre más dura, hay 3 posibles reacciones que tenemos los seres humanos.
Una es rebelarse. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué Dios no me ha protegido? La segunda es resignarse. Bueno, pues ni modo, pues así me pasó, así lo quiso Dios y ya ni modo. Pero la tercera es aceptación. O sea, la aceptación y la resignación no es lo mismo, porque la resignación es, bueno, pues así lo quiso Dios. La aceptación es decir, confío en la voluntad de Dios, confío en que lo que Dios hace por mí, si Dios me hace que yo pase por esa tribulación, es porque Dios tiene un plan para mí. Y esto me va a fortalecer porque va a fortalecer mi relación con Él. Entonces, eso dice la palabra de Dios, todas las cosas suceden para bien de los que aman al Señor. Entonces, nosotros, la fe tiene que ser en la aceptación, no en rebelarse, ni tampoco en resignarse. Ahora, estas virtudes esta fe es un regalo de Dios, pero en este caso la fe, el mismo Cristo resalta la importancia de la fe en nuestra vida. Cada que hacía un milagro, Jesús ponderaba la fe de las personas, que es tan importante. Fíjense, por ejemplo, cuando la resurrección de la hija de Jairo, cuando Jesús iba de camino, antes de llegar, llegan unos siervos de Jairo y le dicen, ya no molestes al Señor porque tu hija ya está muerta. Y Jesús le dice, no temas, basta que tengas fe. Y va y resucita a la niña. Y entre ese ínter, antes de llegar a ese momento, también se acerca una mujer hemorroísa, una mujer con un flujo de sangre que ya había perdido hasta toda su fortuna en médicos y no encontraba solución. Pero al saber y al escuchar que iba Jesús, ella se metió entre todos los que iban amontonados porque ella decía, con solo tocar su manto quedaré sana. Y efectivamente quedó sana y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Un momento importantísimo donde Jesús pondera la fe es con el criado del centurión. El centurión va y le pide que sane a un criado enfermo y la gente le dice, ha sido una buena persona, incluso nos ha construido sinagogas. Y Jesús le dice, vamos entonces a sanarlo. Pero el centurión le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, con una sola palabra que lo digas, porque yo tengo gente a mis servicios y le digo, ven, ven, y va y lo hace, etc. Y Jesús le dice, en verdad le digo que ni en todo Jerusalén he encontrado una fe más grande que este centurión. Y finalmente, aunque hay muchos ejemplos, pero es bien importante la mujer cananea que se acerca a pedir la curación para una hija suya que está endemoniada. Y Jesús primero no le hace caso. Después le habla y le dice, no es justo darle la comida de los amos a los perritos. Y la mujer cananea le dice, sí, señor, pero hasta los perritos se alimentan de las migajas que tiran los amos. Y Jesús se queda admirado y le dice, mujer, qué grande es tu fe, que suceda como tú lo has pedido. Y en ese momento su hija queda sana. Entonces Jesús quiere que seamos conscientes de la importancia de tener fe, pero una fe de ese tipo, una fe que nos mueva, una fe que esté viva, no una fe muerta, porque una fe sin vida de gracia, una fe sin caridad, es una fe muerta. Entonces nosotros tenemos que pedirle en este Adviento al Señor que aumente nuestra fe. No podemos ser soberbios de decir yo porque soy sacerdote, yo porque soy diácono, yo porque soy ministro extraordinario de la comunión, tengo mi fe más firme que todos, cualquier otro laico. Nosotros también, acuérdense de lo que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Incluso Pedro se estaba hundiendo cuando iba caminando hacia él y Jesús le dijo, hombre de poca fe. Todos sus discípulos, cuando en el momento de la tempestad calmada, gritan y están angustiados y Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué dudaban? Entonces, recordemos que hay un pasaje en Mateo capítulo 9, 14, 29, en el que le llevan al Señor un muchacho endemoniado, que un espíritu mudo lo martirizaba mucho y los apóstoles, los discípulos no habían logrado sanarlo. Jesús le dice, ¿hasta cuándo tendré que soportar a esta generación? Y le pregunta al papá del muchacho, ¿desde cuándo está así? Y le dice el Señor, desde que era niño, hemos sufrido mucho, por lo tanto, si puedes hacer algo por él, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice, ¿cómo está eso de que si puedes? Para el que tiene fe, todo es posible. Y la respuesta de este Señor es algo que nosotros tenemos que tener presente hoy en día. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Esa humildad debemos de tener, que el Señor aumente nuestra fe. Pero no estar esperanzado solamente a que Él nos la aumente. Ese es don, es una gracia, pero nosotros tenemos que actuar, porque la fe
hay tres características que debemos de tomar en cuenta. Primero, la fe exige coherencia, tiene que vivirse. Yo no puedo decir, miren, estadísticamente la mayor cantidad, la mayor población de Nuevo León, incluso de México, somos católicos. Pero del grupo, del 100% de los católicos, la mayoría no van a misa. La mayoría de los que van a misa, la mayoría no comulgan. Entonces, ¿cómo es posible que creamos en el Jesús sacramentado y no lo vamos a visitar al sagrario? ¿Cómo es posible que creamos que Cristo murió por nosotros y sin embargo, por eso hay una gran divorcio entre la vida de fe y la vida diaria? En la iglesia somos unos y en la vida diaria somos otros. La fe exige coherencia. Segundo, la fe es una realidad viva. Tiene que alimentarse. Una planta, si ustedes no la alimentan con agua o no la preparan, no la trabajan, la planta se muere. La fe también, si no la alimentamos, y como vamos a ver, la oración es una de las cosas, de las maneras como la podemos alimentar. La fe también es agua viva, o sea, tiene que empapar a los demás, tiene que notarse, no para la gloria de nosotros, sino para los demás. Como la mujer samaritana, que va y empapa a los demás de todo lo que ella acaba de empezar a descubrir y la gente le dice, ya no creemos por lo que tú nos decías, ahora creemos porque hemos visto directamente al Señor y lo hemos escuchado. En la Navidad, cuando éramos niños, es algo que nos gustaba mucho por la fiesta, por las posadas, por la piñata, por los regalos. Pero hoy que somos adultos tenemos que voltear al paso previo, a lo que es el Adviento. Tenemos que buscar, por ejemplo, en María. Miren, de fe, pues nuestro padre en la fe es Abraham. Porque el Señor le dijo a Agar, toma tus pertenencias, tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a dar. Y él se va sin preguntar nada. Él tiene fe en las promesas del Señor. Y María, que da ese sí sostenido, pues es nuestra principal modelo de fe, porque ella ha dado testimonio de lo que es aceptar eso del Señor y ponerlo en práctica yendo a servir. Además, si estamos hablando de esperar el nacimiento de Jesús, ¿quién mejor que ella que lo tuvo en su vientre? Ella tuvo un adviento viviente en su propio cuerpo. Entonces, es mucho más lo que podríamos meditar acerca de la fe, pero el tiempo es corto y quiero, con esto ustedes profundicen un poco más. Hay mucho material que pueden encontrar en las redes. La segunda meditación es sobre la esperanza, el Dios esperado. ¿Qué es la esperanza? La esperanza, dice, es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. La fe está unida a la esperanza. Son tan importantes la una como la otra. De hecho, tienen una misma raíz. La fe viene de la palabra latina fide y confianza es fiducio. Pero son cosas diferentes, tienen sus diferencias. La virtud de la esperanza consiste en confiar con certeza en las promesas de salvación que Dios nos ha hecho. Dice Su Santidad Benedicto XVI, el Papa Emérito, esperanza es una palabra central en la fe bíblica, hasta el punto que en muchos pasajes la palabra fe y esperanza parecen ser intercambiables. Y el Adviento, si el Adviento es un tiempo de esperar la venida de alguien, si significa venida, pues es un tiempo especial donde la esperanza tiene que ser puesta en práctica. Nosotros sabemos, dice San Juan Pablo II, nosotros sabemos que Jesús Redentor muerto, crucificado y resucitado gloriosamente es nuestra esperanza. Jesús resucitó, Cristo, mi esperanza. Y dice también, Jesús se muestra como un Dios que nos ama, nos salva, nos espera. Por lo tanto, el objeto principal de nuestra esperanza es Dios, es la vida eterna. O sea, la esperanza existe sobre todo cuando tenemos una meta, cuando hay algo que queremos conseguir. Miren, humanamente, si en tu fábrica, en tu trabajo, se queda vacante el puesto de la gerencia y tú quieres ocupar ese puesto, tú tienes la esperanza de que te lo den a ti y entonces empiezas a hacer sacrificios, te quedas tiempo extra, presentas proyectos y te desvelas en tu casa haciendo los proyectos que vas a presentar y empiezas a hacer una serie de actividades extras para poder llenar el hueco de ese puesto gerencial con la esperanza de que te lo van a dar. En cambio, si se hace el puesto vacante y tú empiezas a hacer todo ese plan y la empresa les dice, ¿saben qué? Está ese puesto vacante, pero no se va a cubrir, así se va a quedar, nadie lo va a ocupar. Entonces ya no tienes esa meta
pierde la esperanza y sigues tu trabajo normal, ya no vas a hacer. Entonces aquí si nuestra esperanza principal es la promesa de la vida eterna, yo tengo que creer que esa esperanza, eso se va a cumplir si nosotros cumplimos la parte que nos toca, que Jesús nos dice. Entonces, la esperanza es un motor que nos empuja a hacer las cosas que nosotros. Dice el Papa Benedicto, ahí tiene un librito que se llama Spei Salvi, se los recomiendo mucho. Dice, el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino, dice su santidad Benedicto. Aquí ponen un ejemplo de Santa María Egipciaca. Dice que pasó sola en el desierto 47 años en medio de tremendas penitencias y sacrificios. San Zósimo la encontró antes de morir y le preguntó cómo había hecho para poder resistir con constancia tanto tiempo. Y ella respondió, con la esperanza del cielo. O sea, la esperanza, dice San Pablo en su carta, la primera carta a los tesalonicenses, dice, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan como aquellos que no tienen esperanza. Fíjense, en estos tiempos de pandemia lo hemos meditado mucho, esa esperanza de la resurrección. No quiere decir, San Pablo no dice para que no sufran, nosotros tenemos que sufrir, el mismo Cristo sufrió, pero sufrimos en la esperanza de que no sufrimos solos, de que Cristo está con nosotros y de que Él nos ayuda a salir adelante. Ahora, ¿cómo podemos alimentar la esperanza? También así como la fe es alimentada por la oración y por la práctica, la esperanza también se alimenta a través de la pobreza, a través del desapego. Fíjense, puede ser un poquito difícil de entender. Dice, la pobreza, el desapego de todo, especialmente el desapego de todas las seguridades y las comodidades de nosotros mismos, es el motivo principal del crecimiento de esta virtud. Y ponen como ejemplo las negaciones de Pedro. Cuando Jesús le dice todo lo que va a suceder y les dice uno de ustedes me van a abandonar, Pedro le dice, yo te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Te seguiré hasta la muerte. Y Jesús le dice, en verdad te digo que hoy me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces cuando Pedro cae en esas negaciones, pierde da el paso de la confianza en sí mismo a la confianza en Dios. Se da cuenta que sin Dios, sin la fuerza de Dios a su lado, es frágil y puede fallar. Aunque él tenga toda la certeza de que no lo va a hacer, puede caer en el error si no tiene la fuerza de Dios. Somos tesoro en vasijas de barro. Entonces por eso dice la verdadera esperanza teologal, la que nos une a Dios, solo puede proceder de una experiencia de profunda pobreza. Mientras somos ricos, confiamos en nuestras riquezas. Es bien importante cuando nosotros creemos que no necesitamos nada, pues no esperamos nada. ¿Para qué voy a estar esperanzado a los demás si yo puedo hacer y conseguir lo que yo quiera? Entonces es bien importante la esperanza. Fíjense, un caso también muy real, lo que son los divorciados y vueltos a casar. ¿Qué pasa con los divorciados y vueltos a casar? Si ellos dijeran, bueno, yo ya perdí la Eucaristía, yo ya no puedo comulgar, yo ya perdí la amistad con Dios en cuanto a la comunión sacramental, entonces ya qué caso tiene que yo que yo siga la iglesia, que yo siga la fe, que yo siga, no tiene caso porque yo ya no tengo acceso a la vida de gracia. Pero dice, es verdad que salvo la decisión de vivir como hermanos, no pueden vivir la vida de la gracia. O sea, si unas personas divorciadas y vueltas a casar se comprometen a vivir como hermanos y a no tener, solamente hacerse compañía en un amor puro y casto y no tener sexualidad, ellos pueden seguir una vida de gracia. Pero como eso es muy difícil hacerlo, normalmente no se casan para eso, pues entonces ellos pierden la vida de gracia. Pero dice, aún así, no deberían de dejar y de esperar en Dios. Él y solo Él puede, por caminos que solo Él conoce, ordenar nuestros pasos. Siempre que tengamos fe y esperanza, y aún contra toda esperanza, Dios puede obrar en nosotros. Por eso la iglesia les abre las puertas. Hay mucho trabajo de apostolado que pueden hacer las personas divorciadas y vueltas a casar y lo hacen. Trabajan con mucho amor en las cosas de Dios y eso, créanme, lo que el Señor lo toma en cuenta. Él tiene las maneras. Nuestro pensamiento
Nuestro pensamiento humano es muy raquítico, pero el Señor tiene un pensamiento más amplio. Si nosotros dijéramos, es que si al cielo solamente se puede entrar sin mancha, pues tenemos que ser santos, pues no, yo soy frágil, yo cada rato peco. Bueno, tenemos que tener esa esperanza que Jesús puede hacer de un pecador un santo, porque un pecador, un santo no quiere decir alguien que nunca peca. Un santo es alguien que lucha contra ese pecado, que lucha por vivir la vida de gracia. Y si la muerte nos encuentra viviendo esa vida de gracia, pues entonces ya la hicimos, porque vamos a pasar mínimo al purgatorio. Entonces, esta esperanza es muy, muy importante. Miren, Jesús tenemos el Jesús histórico, como decíamos, Jesús ya vino, Jesús nació, Jesús tuvo impacto en la humanidad, cambió un antes y después, pero Jesús sigue viniendo, como decíamos ahorita, y que el impacto que tenga ese nacimiento de Jesús en mi vida va a depender de lo que yo espera de Él y que lo que yo crea de Él. Si yo no creo en Él y si yo no espero nada de Él, pues mi vida va a ser, no voy a tener ninguna esperanza en la vida eterna. Entonces, pasando ahora a la tercera meditación, al Dios amado, la caridad. Aquí nos centramos más en el amor ágape, porque el amor hoy es una palabra que está muy, muy mal utilizada. El amor ágape dice es el amor incondicional en que se busca el bien de la otra persona sobre todas las cosas. Y de las tres virtudes, la caridad es más importante. La fe, de alguna manera, hace que Dios baje. La esperanza hace que nosotros busquemos a Dios, pero la caridad, el amor es la que nos une con Dios. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él, dice el apóstol San Juan 14:21. Entonces, por eso dice, la caridad es la virtud más perfecta porque nos une de una manera muy particular, nos eleva, nos transforma, nos hace una sola cosa con Dios. Y dice San Pablo en la carta a los Corintios, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, pero de estos tres, la mayor es la caridad, la mayor es el amor. Miren, cuando estemos con Dios, cuando llegue ya el final de nuestra vida y estemos con Él, la fe ya no nos sirve, porque la fe es creer en algo que no vemos y ahí ya lo vamos a estar viendo cara a cara. La esperanza tampoco ya no la necesitamos, porque nuestra esperanza era estar un día con Dios y permanecer con Él y ya estamos ahí. Pero la caridad, el amor, ese se va a planificar porque estamos junto al Dios amor. Entonces, por eso es la más importante de las tres. Ahora, un Dios que nos amó primero, dice el Papa Francisco, Dios nos primerea. Si nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó primero, dice el apóstol San Juan. En eso consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y hay un dicho que dice, amor con amor se paga. Entonces, la única respuesta del amor es responder con amor. Y sobre todo porque nos remontamos hasta el Génesis. Dios nos creó por amor. Dios no tenía ninguna necesidad de crearnos, pero Él quiso compartir con nosotros todo lo que era de Él. Y por eso nos creó con amor. Y no solamente eso, a través de la historia ha dado muestras del amor. En la historia de la salvación, desde el pueblo de Israel hasta nosotros, cómo nos ha levantado de los fracasos, cómo nos ha consolado, como esa imagen del buen pastor que busca a la oveja perdida y cuando la encuentra la consuela y la cura las heridas. Esa imagen del padre del hijo pródigo que está siempre esperando su regreso. Porque si bien el tiempo de Adviento es una espera nuestra, Dios también nos espera. Él tiene una espera constante para que todos aquellos que están desviados del camino puedan hacer como el hijo pródigo, entrar en sí mismo y buscar ese encuentro de nuevo con Dios. Eso es algo que tenemos que trabajar en este Adviento. Entonces, el Señor nos amó primero, impactó nuestra historia y ahora nosotros, a través de ese amor que Él puso, dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y eso es lo que realmente nos une a Dios. Fíjense, dice su Santidad Benedicto XVI, la vocación al amor es lo que hace del hombre una auténtica imagen de Dios. Se hace semejante a Dios en la medida en que se convierte en alguien que ama. O sea, esa es la clave del amor. Solamente Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Sin embargo, con el pecado de Adán y Eva, dice, si por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la muerte, por eso Cristo vino a restaurar ese estado de gracia que teníamos al principio.
éramos semejantes al Señor y nosotros nos distorsionamos en esa semejanza a través del pecado. Pero a través del amor que Él nos tiene, nos vuelve a unir y nos puede dar la gracia a través de la reconciliación y entonces poder ser semejantes a Él. Y cuando estemos ya de regreso a la casa del Padre, el día de nuestra muerte, entonces dicen que ahí sí resucitaremos con un cuerpo glorioso como el suyo. Seremos semejantes a Cristo. Ahora, ¿cómo se puede demostrar el amor? Alguna vez dicen que un doctor ateo le decía a un doctor creyente, le decía, dicen que Dios está en el corazón del hombre, yo he hecho muchas operaciones de corazón y en ninguna he encontrado a Dios, entonces Dios no existe. Y el doctor creyente le dice, bueno, tu madre te ama. Dice, claro que mi madre me ama. Y pues ojalá que cuando Dios la llame y si tú haces la autopsia, me dices en qué parte encontraste el amor de tu madre en tu cuerpo. Y el ateo se quedó, pues sí, el amor, no porque no hay un lugar específico. Nosotros decimos que en el corazón es donde está el amor, pero el amor es todo. El amor es una esencia que nos permea en todo nuestro cuerpo. Si bien dice que fue derramado en nuestros corazones, pero de ahí es permeado a todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que amamos a alguien? Dice aquí, pasar tiempo con el amado. Yo no puedo decir que amo a alguien si no me gusta estar con él, si no busco tener una relación estrecha con él, si yo no busco, así como decíamos que la fe y la esperanza se alimentan, el amor se tiene que alimentar a través de la frecuencia, a través del conocimiento, a través de todo lo que hace más fuerte la relación entre dos personas. Y aquí también, pues obviamente la oración es un punto importante. Yo no puedo decir que amo a Dios si no voy al sagrario, si no voy a la misa, si no leo las Sagradas Escrituras. ¿Cómo voy a tener un conocimiento más profundo de Dios si no lo conozco? No puedo amar a lo que no conozco. Si yo no voy a misa, si no leo las Sagradas Escrituras, si no me confieso, si no voy a retiro, si no busco alimentar mi vida espiritual y mi vida de fe, pues entonces el amor a Dios se va a ir diluyendo y va a predominar el amor al dinero o el amor al mundo. Entonces, la distancia a veces entre dos personas que se aman puede ser que vaya rompiendo, que ese amor se vaya diluyendo. Por eso cuando tú te enojas con un amigo y quieres reconciliarte, lo buscas y le pides perdón y buscan hacer las paces para que esa amistad se siga fortaleciendo. Es lo mismo a través del sacramento de la reconciliación. Dice el Papa Francisco que el confesionario no debe ser una sala de torturas, debe ser el encuentro de la miseria del hombre con la misericordia de Dios. Es el encuentro del pecador con el Dios que lo ama y que lo puede redimir. Entonces, ahora, otra manera de demostrar el amor a Dios es amar a Dios en el prójimo. No podemos decir que amamos a Dios, dice el apóstol San Juan, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, porque no puede amar a Dios a quien no ve, si no puede amar a su hermano a quien sí ve. Entonces el primero de los mandamientos es amar a Dios, pero eso nos debe de llevar el amor al prójimo. Yo siempre les pongo la reflexión de la cruz. El amor de Dios baja hacia nosotros y nosotros, ese amor debe de regresar hacia Él, es el palo vertical de la cruz. Pero en ese regreso hacia Dios se encuentra con el palo horizontal que son mis hermanos. Y entonces antes de regresar a Dios, el amor se distribuye con mis hermanos. Si no, es un amor falso, no puede existir eso. Ahora, Jesús nos dejó un mandamiento. Dijo, ámense los unos a los otros, pero dijo, como yo los he amado. O sea, esa es la elevación de este mandamiento del amor. A Dios lo tenemos que amar. ¿Cómo nos amó Dios? Nos amó hasta dar la vida por nosotros. O sea, eso implica, yo para demostrar el amor hacia mis hermanos, hacia mi familia, hacia mi esposa, hacia mis hijos, tiene que haber momentos de sacrificio, momentos en que yo dé la vida, no físicamente, que yo dé la vida cuando yo prefiero estar con imagínense que mi esposa, que tenemos el aniversario de bodas, pero ese día hay un partido de fútbol y la gente me invita al partido y yo le digo a mi esposa, oye, déjame ir hoy al partido y después te llevo a cenar. ¿Cuál es el mensaje que le estoy dando? Le estoy dando el mensaje que es más importante para mí ir con los amigos que estar con ellos.
Entonces el amor implica ese tipo de sacrificios, que realmente qué tan sacrificado es. Con tus amigos puedes estar siempre. Yo les he dicho siempre lo importante de que no basta con saberse amado, necesitamos sentirnos amados. Entonces dice aquí, para que con este amor mismo, con este mismo amor que Dios nos dio, nosotros amemos a Dios y a los demás y a nosotros mismos. Es decir, que el amor propio de Él, sus hijos participan de una manera de amar. Los frutos del amor son la paz, la alegría y la misericordia. O sea, el amor a Dios, el amor a mis hermanos tiene que venir de la misma fuente que es el amor a Dios, porque por eso luego se prostituye el amor. ¿Por qué un hombre después quiere amar a la vecina como ama a su esposa? No es correcto. Yo puedo amar a mi vecina, yo amo a mis compañeras de trabajo, amo a mis compañeras de la iglesia, pero a cada una en su nivel. Yo no puedo amar a mi esposa como las amo, no puedo amar a ellas como amo a mi esposa. Yo no puedo amar a mis hijas, por eso luego hay el incesto, porque confunden el amor. Yo no puedo amar a mis hijas como a mi esposa, no puedo amar a mis hermanas como a mi esposa. Todos, el amor de Dios se transforma en el amor que sentimos por cada una de las personas si ese amor realmente nace de esa fuente que es Dios. La definición más precisa de Dios siempre se ha dicho, Dios es amor. Entonces, mis hermanos, en este Adviento vamos a trabajar esas tres virtudes, fe, esperanza y caridad, pero poniéndolas en práctica. No vamos a estar, ustedes pueden encontrar en internet muchos retiros de Adviento y mucha teoría sobre lo que es la venida, sobre lo que es la Navidad, pero mis hermanos, acuérdense que la preparación para la Navidad debe ser una preparación para el encuentro final con el Señor. O sea, si yo purifico mi corazón, sacándolo para que sea un pesebre digno donde Dios nazca, donde Jesús nazca, yo saco odio, saco rencores, así como Jesús expulsó del templo a todos los que convertían el templo que era casa de oración, lo convertían en negocio, así le permitimos que Él purifique nuestro corazón. Pero si eso que lo hacemos para la Navidad lo mantenemos durante todo el año, entonces estamos trabajando también para ese Adviento final, que va a ser el día del encuentro cuando Dios nos llame, porque el día de los últimos tiempos, pues no sé cuántos iremos, yo ya no voy a alcanzar a llegar, ya tengo 63 años, voy a cumplir, entonces pues seguramente yo ya no voy a llegar, pero sí va a llegar un momento en que se termina mi vida aquí y voy a tener el encuentro con Él, y ahí es donde tengo yo que ver si realmente todo esto de lo que yo he hablado, todo esto de que yo he tratado de estudiar para explicárselos a ustedes, sea algo que yo realmente viva. Yo no puedo expresarles a ustedes el amor a Dios si yo no amo a Dios. Yo no puedo tratar de convencerlos a ustedes de que se dejen transformar por Dios si yo no me dejo transformar por Dios. La predicación tiene que nacer del corazón, pero tiene que nacer del corazón de Dios. Nosotros, los que predicamos, los sacerdotes, los diáconos, los obispos, siempre pedimos la iluminación del Espíritu Santo, pero además tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar y tenemos que trabajar mucho nuestra vida espiritual, porque como decía ahorita, entre más vida espiritual, ese Dios va a ser más creído, va a ser más esperado y va a ser más amado. Mis hermanos, pudiera ampliar este tema explicándoles y diciéndoles otras cosas, pero ya me pasé un poquito del tiempo que me pidieron. Este tema lo hago para un grupo que me pidió exponerlo, el grupo de ACTS Mujeres, pero igual luego lo abro para el resto de las personas porque creo que todos tenemos que prepararnos para esta Navidad. Que el Señor nos ilumine, que el Señor ilumine tu vida, ilumine tu corazón, que este domingo que empezamos el Adviento lo empecemos con mucho amor, con muchas ganas de recibir a Dios en nuestro corazón, con muchas ganas de que esos frutos que decíamos ahorita, la paz, la alegría y la misericordia, que son los frutos del amor de Dios, los hagamos presente en nuestra vida y que todos los que están a nuestro alrededor se contagien de esa paz, de ese amor y de esa misericordia que Dios ha puesto en mi corazón. Muchas gracias, mis hermanos. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Si les gustó, compártanlo. Y les pido, suscríbanse a mi canal. Estoy subiendo la predicación y algunos temas que me piden y algunos otros. He subido más cuestiones de fe que del área psicológica, pero voy a seguir poniendo de ambos. Los viernes, por la historia que siempre comparto,
pero también yo puedo enriquecerme con ustedes. Mándenme historias que quieran compartir, pónganme sus testimonios ahí en sus comentarios y les voy a poner ahí un correo electrónico donde pueden estarme enviando sus historias o algo que quieran que comparta. Que Dios los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Te mando un fuerte abrazo.